Si a usted le gusta el coco, hoy está de plácemes porque vamos a hacer una torta de coco que mire, es algo así irresistible y es algo bastante fácil de hacer, aunque parezca complicado porque tiene varias etapas. Y el resultado va a ser que cuando usted lleve eso a la mesa, se va a acabar de la primera sentada. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes. 2 1/4 tazas de harina que vamos a cernir. Además, una cucharada adicional de harina para echarle después a las bandejas de hornear. Tenemos 2 1/4 de cucharaditas de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Además, 1 2/3 tazas de azúcar, 1/3 de taza de mantequilla suavizada y 2 huevos enteros. Además, una lata de leche de coco light y una cucharada de extracto de vainilla. Además de eso, 2/3 de taza de coco rallado seco dividido en 2 partes. Lo primero que vamos a hacer es, como les dije anteriormente, cernir la harina. Y esto es bien importante cuando usted está horneando, ¿verdad? Y le vamos a echar entonces los otros ingredientes secos, como son la sal y el polvo de hornear. Lo vamos a mezclar todo bien y lo ponemos a un lado. Entonces, en este tazón vamos a comenzar a mezclar el azúcar con el trozo de mantequilla suavizada. Y entonces lo empezamos a unir muy suavemente. Esto lo batimos por aproximadamente 5 minutos. Después de haber batido a velocidad media por 5 minutos, echamos los huevos, pero los echamos uno a uno. Después que ya se mezclaron bien los huevos, entonces comenzamos a echarle el resto de los ingredientes, comenzando por los ingredientes secos, es decir, la mezcla de la harina, y después le echamos un poquito de leche de coco. Luego seguimos otra vez con la harina y así vamos alternando entre lo que es la mezcla de la harina, que empezamos y terminamos con la mezcla de la harina, y entre medio vamos echando poco a poco la leche de coco. Lo importante es que recuerden que siempre debe comenzar y terminar añadiendo la mezcla de harina. Finalmente le echamos la vainilla. Y ahora vamos entonces a engrasar un poquito las 2 bandejas de hornear. Y le vamos a echar un poquito de grasa en aerosol previamente. Y luego un poquitico de la harina que habíamos reservado, la cucharada de harina que habíamos reservado. Antes de echar la masa, entonces regamos bien la harina a través de toda la bandeja para que no se nos pegue cuando vayamos a sacar la masa después de horneada. Bien, pues ya tenemos la masa repartida entre las 2 bandejas de hornear y ahora vamos a llevar
las panetelas al horno precalentado, como les dije, a 350 por aproximadamente 25 minutos o hasta que usted inserte un palillo en el centro y le salga limpio. Después que sacamos las panetelas del horno, las desmoldamos y las ponemos en una parrilla a que se refresquen. Después que las panetelas se han enfriado, entonces vamos a empezar a preparar su cubierta. Y para ello vamos a calentar una taza de azúcar refinada. La vamos a poner en una olla con 1/4 de taza de agua y la revolvemos un poquito para que se mezcle bien. Y cuando ya está esa azúcar bien mojadita toda en el agua, dejamos que esto empiece a hervir hasta que esté licuada, que se forme una almíbar transparente, y eso lo dejamos hacer solito, no lo revolvemos ni nada. Vemos que esto empieza a hervir y ya cuando está hirviendo, que está completamente transparente, entonces lo ponemos a un lado. Mientras eso ocurre, vamos a ir preparando el merengue de la cubierta y para ello vamos a necesitar 4 claras de huevo, una pizquita de sal, media cucharadita de cremor tártaro, media cucharadita de extracto de coco y 1/4 de cucharadita de extracto de vainilla. Así que ahora, en primer lugar, vamos a echar las claras en el tazón. Le echamos entonces el cremor tártaro, la sal y comenzamos a batir. Y en lo que esto sube, vemos que ya el azúcar se ha convertido, casi todavía no, en una almíbar transparente, y tan pronto esté completamente licuada, que vemos que es una almíbar transparente, entonces las retiramos del fuego. Después que tenemos el merengue ya bien batido y está formando piquitos de nieve, entonces muy poco a poco le vamos incorporando el almíbar. Y ahora le echamos el extracto de vainilla y el extracto de coco. Vamos a echarle 1/4 de cucharadita de vainilla y media cucharadita de extracto de coco, es decir, 2/4 de cucharadita. Y hecho esto, pues entonces volvemos a batir un poquito más. Y ahora sí, ya nuestro merengue está listo para recubrir las panetelas. Y ya frías, las vamos a poner en una bandeja de tortas. Comenzamos a echarle por arriba y lo hacemos en abundancia para que esta capa de merengue que va a tener en el centro sea lo suficientemente anchita para que cuando se corte el bizcocho se vea bien apetitoso y bien dividido por el merengue. Ahora le vamos a poner un poquitito nada más del coco rallado por encima y luego ponemos entonces la segunda panetela encima. Y repetimos la operación, pero esta vez para recubrir el bizcocho completo. Ahora vamos a tostar el coco rallado poniéndolo en una bandeja e introduciéndolo en el horno por aproximadamente 5 o 7 minutos hasta que se ponga doradito. Para entonces, ya como toque final, echarle ese coquito rallado que se va a ver
irresistible. Vean ustedes qué cosa más linda el contraste que hace el coco rallado con el merenguito blanco. Y esto es una cosa que cuando usted lo lleve a la mesa, llévelo así en una ocasión bien especial. Y esta receta de torta de coco da para 14 porciones, cada una teniendo 298 calorías y aproximadamente 7.9 gramos de grasa.